vamos a resolver el ejercicio 10 del capítulo 4 de sucesiones. En el ejercicio nos pide encontrar las longitudes de los lados de un triángulo rectángulo cuya superficie es de 54 centímetros cuadrados, pero los lados cumplen una propiedad particular, que es que están en progresión aritmética. Antes de plantear el problema, recordemos propiedades que cumplen los triángulos rectángulos. Entonces, para eso, voy a dibujar un triángulo rectángulo. Acá tengo el ángulo recto. Voy a llamar A, B y C a los lados del triángulo. Y como sabemos, en un triángulo rectángulo vale, nos dice el teorema de Pitágoras, que el cuadrado de la hipotenusa, que en mi caso la hipotenusa se llama A, porque es el lado opuesto al ángulo recto, es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, que llamé B y C, son los otros dos lados. Esa es una propiedad que conocemos de la escuela y vamos a usar para ver lo siguiente. Si uno toma un cateto cualquiera, B o C, supongamos que voy a mostrar algo para el cateto B, sabemos que b cuadrado es más chico que b cuadrado más cualquier otra cosa positiva, por ejemplo c cuadrado. ¿No? Si yo le agrego un número positivo a b cuadrado, este número que está en el miembro derecho, que justamente es a cuadrado, es más grande que b cuadrado. Eso es lo mismo que decir, tomando raíz cuadrada y pensando que a y b también C son números positivos, que B es menor o igual que A. Lo mismo podría haber planteado para C. C cuadrado es más chico o igual que C cuadrado más cualquier número positivo, en particular le puedo sumar el B cuadrado. Es decir, C cuadrado es más chico que A cuadrado, de donde, tomando raíz cuadrada ambos miembros, que mantiene la desigualdad, y pensando que A y C son números positivos, obtenemos que C es menor o igual que A. Esto nos dice, esta desigualdad nos muestra que en un triángulo rectángulo la hipotenusa es siempre el lado más grande, porque es más grande que los dos catetos. ¿Está bien? Podría ser igual, acá la desigualdad no es estricta, pero bueno, para que se cumpla la igualdad, alguno de los números que sume debería ser 0, cosa que no pasa porque estamos en un triángulo. Las tres medidas A, B y C son números mayores estrictos que 0. Bueno, ahora dado eso, pensemos cómo vamos a escribir nuestro problema en un triángulo rectángulo donde los lados están en progresión aritmética. Es decir, si llamo A1 a un lado, el lado que sigue a 2 va a ser A1 más un número que llamamos diferencia, y el lado que sigue a 3 va a ser A2 más la diferencia, o lo que es lo mismo, como A2 era A1 más la diferencia, A1 más 2 veces la diferencia. Esa es la propiedad que se cumple en una progresión aritmética. Cada término se obtiene del anterior sumando un número fijo que llamamos diferencia, que en este caso la anoté con D. Bueno, ahora por un lado, como A1, A2 y A3 no son términos cualquiera de una progresión aritmética, sino que van a representar para mí las longitudes de los lados del triángulo rectángulo, A1, A2 y A3 son números positivos. Entonces, supongamos por un momento, vamos a suponer que D, que la diferencia también es positiva. Y resolver el problema. Y después vamos a ver qué pasa si la diferencia era negativa. Si la diferencia es positiva, entonces entre A1, A2 y A3, el lado más grande es A3. Porque le sumé más que A2 y más que A1. Es decir, A3 va a ser mi hipotenusa, por lo que dijimos antes, por la propiedad que mostramos antes, que la hipotenusa era más grande que cualquiera de los catetos. Los otros catetos los llamamos A1 y A2. Bueno, ahora planteemos Pitágoras en ese triángulo. ¿Qué nos dice Pitágoras? Entonces Pitágoras dice que A3 al cuadrado
cuadrado es lo mismo que A1 al cuadrado más A2 al cuadrado, es decir, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Esto lo podemos escribir en términos de A1 y de D, porque A3 es A1 más 2D al cuadrado, y eso va a ser lo mismo que A1 al cuadrado más A1 más D, que es el valor de A2 al cuadrado. Esa es mi primera ecuación. Una ecuación cuadrática que tiene dos incógnitas, A1 y D, que vamos a tratar de buscar para poder resolver el problema, porque si tenemos A1 y D, tenemos las longitudes de todos los lados. Por otro lado, sabemos, hay un dato más para usar, que todavía no usamos, que es que la superficie del triángulo es de 54 centímetros cuadrados. ¿Cómo planteo eso en mi triángulo? Bueno, como la superficie es base por altura sobre 2, entonces la superficie de mi triángulo va a ser la base, que es A2, por la altura, que es A1, sobre 2, y esto tiene que dar 54. Estoy pensando que A1, A2 y A3 están medidos en centímetros. Entonces, cuando haga A1 por A2, la unidad va a ser centímetros cuadrados. Bueno, escribiendo esta ecuación, lo mismo que hicimos antes, escribiendo A2 en términos de A1 y D, vamos a obtener que A1 más D por A1 es igual a 54 por 2, que es 108. Ese es un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas que vamos a resolver. En el ejercicio hay una ayuda que dice, para resolver este problema, plantear la relación pitagórica, es decir, esta ecuación, y resolverla para 1 dejando D fijo. Es decir, voy a resolver esta ecuación cuadrática pensando que mi incógnita es A1. D no lo conozco, pero es un número que está fijo. Después voy a averiguar D usando la segunda ecuación. Entonces, para resolver esa ecuación cuadrática desarrollamos los dos cuadrados de binomio. En el miembro de la izquierda tenemos el primero al cuadrado más el doble del primer término por el segundo, eso me da 2A1 por 2D, 4A1D, más el cuadrado del segundo término, 2D, todo al cuadrado, que lo voy a escribir como 4D cuadrado, distribuyendo el cuadrado en el producto. Eso es igual a 1 cuadrado, este término, más, y ahora vamos a desarrollar el cuadrado de este binomio, que va a ser el primer término al cuadrado, el duplo del primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Bueno, vamos a escribir esa ecuación de una forma más amigable para poder resolverla usando Bhaskara, porque es una ecuación cuadrática en A1. Para eso, miren, si observamos un poquito, acá tengo una 1 cuadrado y una 1 cuadrado que se pueden cancelar, y voy a dejar la ecuación igualada a 0, pero voy a pasar todo para el miembro de la derecha. Es decir, a ambos miembros voy a restar 4A1D y 4D cuadrado. Esto nos va a quedar así, a ver, 0 igual a 1 cuadrado más 2A1D más D cuadrado, que era el miembro de la derecha como teníamos, y ahora resto 4A1D y 4D cuadrado. Si resto ambos miembros, en el miembro de la izquierda obtengo un 0. Bueno, ahí la ecuación se va pareciendo más a una ecuación cuadrática como las que conocemos, en donde tengo un primer término cuadrático que es A1 cuadrado, después el término que tiene A1 lo puedo escribir así, viendo que estos dos son semejantes. Acá tengo 2 veces A1D y acá lo tengo 4 veces restado, eso me da menos 2A1D. Y el término independiente, el que no tiene A1, lo voy a calcular haciendo D cuadrado menos 4D cuadrado, eso es menos 3D cuadrado, igual 0. Bueno, este término lo voy a escribir, voy a conmutar acá, y lo voy a escribir así, para que vean que este es el coeficiente de A1, el coeficiente de A1 cuadrado es un 1, y este es
el término independiente y vamos a hacer Bhaskara. O sea que A1 me quedaría menos el coeficiente que acompaña a la variable lineal, o sea, menos 2D más menos la raíz cuadrada de menos 2D al cuadrado menos 4, ¿está bien? Por mi A, que sería el coeficiente del término cuadrático, que es 1, por el término independiente, el C de Bhaskara es menos 3D cuadrado. Todo eso dividido 2 por 1. Es decir, A1, hagamos un poco de cuentas, acá queda 2D positivo, más menos la raíz cuadrada de 4D cuadrado, más 12D cuadrado, dividido 2. Es decir, esto es 2D, más menos la raíz de 16D cuadrado. Sobre 2. Bueno, a ver. Voy a seguir un poquito acá. Entonces, ¿qué obtenemos? ¿Qué valor obtenemos para 1? A 1 nos queda 2D más menos la raíz cuadrada de 16D cuadrado me da 4D porque D es positivo dividido 2. Bueno, y simplificando esta expresión, esto es D más menos 2D. Es decir, obtenemos dos soluciones, dos valores para 1. Está bien, esta es una ecuación cuadrática, vamos a obtener dos soluciones. A veces las dos soluciones coinciden, a veces no. En este caso no coinciden, es decir, A1 puede tomar el valor D más 2D, es decir, 3D, o el valor D menos 2D, y esto me da menos D. Como habíamos supuesto D positiva, la diferencia positiva, menos D es negativo y no me sirve, porque A1 es la longitud de uno de los lados del triángulo, no puede valer un número negativo. Es decir, A1 es igual a 3D. Esta es nuestra solución. Bueno, ahora vamos a hallar el valor de D usando la segunda ecuación del sistema. Entonces, si reemplazamos 3D en la segunda ecuación, 3A1 por 3D en la segunda ecuación, nos va a quedar que A1 más D va a ser 3D más D por A1, que era 3D, igual a 108. Esto es lo mismo que 4D por 3D igual a 108, es decir, D cuadrado es lo mismo que 108 dividido 12, que es 9. Bueno, otra vez hay dos soluciones. La raíz positiva de 9 y la raíz negativa, es decir, D puede valer 3 o menos 3. Me voy a quedar con la solución D igual a 3, porque habíamos dicho que D no podía ser negativa. Si D es 3, entonces ¿cuánto vale A1? A1 vale 3 por 3, que es 9. A2 vale 9 más, A2 vale A1 más D. A1 más D, es decir, 9 más la diferencia que nos dio 3, esto es 12. Y me falta averiguar a 3. A 3 lo puedo averiguar o sumándole 2 veces la diferencia al primero, o sea 9 más 6, o al anterior, que era 12. Voy a escribir, a ver, lo voy a escribir acá. A3 es el anterior, que es 12, más la diferencia, que es 3, y eso me da 15. Bueno, ya encontramos los tres lados, las tres longitudes en realidad,
de los 3 lados del triángulo rectángulo. Entonces lo voy a pasar un poquito en limpio acá. A1 me dio 9, A2 me dio 12 y A3 me dio 15. Fíjense que si yo busco la superficie y hago A1 por A2 sobre 2, la superficie es A1 por A2 sobre 2, esto es 9 por 6, que me da 54, que era el dato. Es decir, estoy viendo que esta ecuación, no, este 2 está escrito multiplicando al 108, pero es exactamente lo mismo. Estoy viendo que esta ecuación se verifica. Bueno, para ver que los 3 son soluciones, que no nos equivocamos en las cuentas y que resolvimos bien, les dejo a ustedes que vean que se verifica la relación pitagórica, la primera que está acá. Bueno, con esto resolvimos el problema, pero recuerden que habíamos supuesto D positivo. El problema también lo podemos resolver si la diferencia la consideramos negativa. Yo no voy a hacer el problema, les voy a dar sugerencias para hacerlo, pero en ese caso, fíjense que si D es negativo, entonces tengo un lado que se llama 1, otro que se llama A2, que es A1 más D, y otro que se llama A3, que es A1 más 2D, porque era el anterior A2 más D. En ese caso, la hipotenusa va a ser A1, porque es el lado más grande, porque acá resté y acá resté. Entonces, lo que uno tendría que hacer para resolver el problema en el caso de negativo es volver a plantear la relación pitagórica, pero ahora mi hipotenusa es A1 y A2 y A3 son los catetos. O sea, volver a plantear el sistema de ecuaciones ahora con distintos nombres, ¿no? Para los lados. Los catetos se van a llamar A3 y A2. Si uno plantea y resuelve este sistema con cuidado, va a llegar a la misma solución que en el sistema anterior. Lo pueden hacer ustedes como repaso, plantear la relación pitagórica, plantear la ecuación que me da la superficie, ¿no? Esa es más fácil porque hago A2 por A3. La superficie del triángulo en ese caso va a ser A2 por A3 sobre 2, es decir, A1 más D por A1 más 2D sobre 2. Esto tiene que dar 54. Esa sería la ecuación que reemplaza la segunda ecuación. Y la primera ecuación es Pitágoras, ¿no? Pero escrita ahora distinto, porque me va a quedar que A1 al cuadrado, que es la hipotenusa al cuadrado, es igual a A2 al cuadrado más A3 al cuadrado. Bueno, reemplazando a 2 y a 3, uno arma el sistema, un sistema de este tipo, y resuelve ahora y encuentra A1 y D. Las soluciones, si lo resuelven con cuidado, porque recuerden que cuando uno hace la raíz cuadrada de algo al cuadrado, esto no da D, da el valor positivo, da el valor absoluto de D. ¿Está bien? Que cuando uno resuelve para el caso positivo es D, pero cuando resuelve para el caso negativo va a ser menos D, por eso digo que hay que trabajar con cuidado, va a llegar a la misma solución. Bueno, espero que les haya servido y puedan aprovecharlo para ejercitar, por ejemplo, resolver el caso de negativo es un buen ejercicio, como un ejercicio adicional de esta guía. Nos vemos.